Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes. ¿Cuántas veces te has quejado de tu familia? ¿Cuántas veces has dicho que por qué la mamá que te tocó, el papá que te tocó? ¿Cuántas veces en los últimos meses, tal vez 1 o 2 años, estás empezando a preguntarte, a cuestionarte cada vez con más fuerza qué está pasando con tu familia, que no terminan de encontrar esa armonía, esa relación que tú a lo mejor ya venías experimentando previamente con tus hijos y de pronto en esta etapa de la adolescencia se ha truncado, se ha tornado completamente diferente? Bueno, pues les quiero dar la bienvenida a quienes se están uniendo a este live. Estamos en el miércoles de armonía con Glendy Rodríguez. Si es la primera vez que me ves, que me escuchas, yo soy psicóloga y estoy trabajando con familias, fundamentalmente con mamás, con hijos adolescentes, desde el enfoque de las constelaciones familiares, con mentorías, con las mismas constelaciones familiares y por supuesto, de acuerdo a toda la trayectoria profesional, también te puedo ayudar con asesorías vocacionales para tu hijo adolescente. Entonces, bueno, pues bienvenida, bienvenidos. Veo que hay algunos caballeros que se están uniendo. A veces anda por aquí mi esposo, mi hermano, alguno de mis primos, mis primas. Así que bienvenidos a todos porque hoy vamos a empezar a hablar de la familia, como ya te había comentado, de acuerdo a cómo nos planteamos distribuir el contenido de este año 2022. Acabamos de cerrar el mes de las relaciones, febrero, mes del amor, de la amistad aquí en México. Y también aquí en México, gracias por sus corazoncitos y se los agradezco mucho porque esto nos permite tener más alcance, llegar a más familias que puedan estar necesitando esta información. Así que bienvenidos los corazoncitos, bienvenidos los saludos. Muchas gracias por estar aquí. Y bueno, como te decía, vamos a iniciar marzo. Bueno, es nuestro primer miércoles de armonía de marzo. Y aquí en México, donde yo vivo, el primer domingo de mes se celebra el Día de la Familia. Por eso fue que, aparte de que mi tema es con familias, pues dije, bueno, vamos a hablar en este mes de marzo específicamente del tema de la familia. Y aquí, como pudiste ver en el post, como vas a estar escuchando, pues vamos a ver la importancia de la familia en cuanto a cómo es lo que nos permite arraigarnos, cómo es que la familia nos permite fortalecernos. No sin antes darte un pequeño contexto muy breve, porque no quiero hacer esto teórico, sino que tengas verdaderamente herramientas. Como siempre, procuro dejarte tips, algún ejercicio que te ayude a mejorar la relación, el vínculo con tu familia. Entonces, bueno, la palabra familia la vamos a revisar con un poquito más de detalle el próximo miércoles porque te comento, te comparto de una vez que vuelve nuestra invitada estrella Lili Castillo de Unión Consciente y ella te va a explicar qué es eso de cambiar familia por unión consciente y para no repetir, ella va a dar un contexto de todo el tema en la parte del significado de la palabra familia. Yo ahorita te quiero comentar que nosotros conocemos históricamente a la familia, lo podemos ver desde distintos enfoques, desde el aspecto social, psicológico, desde cómo se fue conformando la familia en sus inicios con una estructura que permitía que todas las personas que estaban formando parte de ese vínculo, de esa relación consanguínea, que es lo que nos da esa característica de ser familia desde la parte biológica, desde la parte social. Bueno, pues así inició en aquellos tiempos y de acuerdo a las necesidades la familia se ha ido transformando, de acuerdo a cómo la cultura, la ciencia, la tecnología, todo va evolucionando, pues la familia no ha sido la excepción. Así hemos visto cómo de haber pasado de esos matrimonios arreglados, donde a la mujer se le asignaba, los papás hacían su convenio para decir quién iba a ser el esposo de esa hija, de esa chica, y a muy temprana edad, pues básicamente aquí hasta podríamos decir que ni había adolescencia, ¿no? Pasaban de esa niñez, de esa pubertad, a convertir, como cada una de ellas había tenido ya pues esa situación de pues este esposo te tocó, se hacía como una especie de resignación, ¿no? Así como de, bueno, pues aquí es donde hay que vivir y pues así los matrimonios duraban una eternidad porque pues el hombre
básicamente en América Latina lo que hemos visto es que la mayoría pues hacía lo que quería y la mujer pues sometida en su casita cuidando a los hijitos y demás. Como te digo, la historia fue cambiando, las condiciones fueron cambiando con la legislación, los logros obtenidos, que por cierto, parte de esos logros tienen que ver con la conmemoración del 8 de marzo, el Día Internacional de la Mujer, que también en su momento voy a hablar un poquito de eso, porque pues sí, honro, reconozco y agradezco a todas esas mujeres que con su lucha abrieron brecha para que muchas de nosotras hoy tengamos mejores condiciones de vida. Sé que todavía no estamos donde debiéramos las mujeres, sin embargo, cada vez avanzamos más y eso es pues digno de agradecer a todas aquellas que incluso dieron su vida. Entonces, bueno, todas estas condiciones nos han ido llevando a que la familia se transforme. Así encontramos que eventualmente la mujer empieza a salir a trabajar, bueno, estudia, sale a trabajar o tiene un emprendimiento, un negocio, tiene su propio ingreso y dice, bueno, hay cosas que pues, no me están gustando aquí en el vínculo matrimonial, en este contrato social que tenemos, entonces tan sencillo como que nos divorciamos. Y bueno, ahí viene otro tipo de situaciones y posteriormente, de acuerdo a los roles que se asumen, a las dinámicas, también empezamos a encontrarnos con todo el tema de la diversidad. Y dentro de la diversidad, bueno, existe el tema de, pues como ahora en algunos hogares nos encontramos con dos papás e hijos, dos mamás e hijos, o como es mi caso, esposo, esposa sin hijos, o mamá con hijos, papá con hijos. Entonces, bueno, se ha abierto una gama de posibilidades en el tema de la familia. Y aparte, bueno, dentro de una semana, el próximo miércoles, vas a tener oportunidad de conocer otra dinámica familiar con unión consciente. Y yo con esto lo que te quiero resaltar, por una parte, es que hay que estar abiertos al cambio, a la transformación, que la misma sociedad en sus distintos momentos históricos ha ido, y lo he repetido en 2 o 3 lives, o en más tal vez, que yo he visto que cada momento de la sociedad como que crea sus problemas, pero también crea sus soluciones y nos presenta esas posibilidades para ver las cosas de diferente forma, para crecer, para evolucionar. No siempre ocurre así, pero es la elección de cada uno. Y esa es la invitación hoy, a que reflexionemos sobre toda esta diversidad, como por ejemplo en una familia donde digamos que hay dos papás e hijos, ¿no? O sea, hombre con hijos. Bueno, aquí en lugar de ver este rol como rol femenino y masculino, porque siempre como psicólogos incluso, pues yo cuando estudié, de hecho acabo de cumplir este 27 de febrero, 29 años de haber egresado de la carrera, entonces llevo por lo menos 32 en práctica profesional, ¿no? Porque sí tuvimos un programa en el que nos permitieron, desde antes de terminar la carrera, iniciar nuestras prácticas. Entonces imagínate, yo estudié en el siglo pasado, con una modalidad muy tradicional y sobre todo, como te decía, con esta cuestión de papá, mamá e hijos, y con todas estas transformaciones que además cada vez son más vertiginosas por los avances que tiene la tecnología, por todo este tema de la globalización, de las redes sociales, que toda la información está como en simultáneo, tú te puedes estar enterando de todo al momento. ¿Qué hace esto? Que la familia se transforme y que estos cambios impacten ya no tanto en el rol femenino y masculino, sino como yo lo veo, como yo lo estoy trabajando, como lo hemos venido observando justo en las constelaciones familiares, en las mentorías, en las dinámicas que se van presentando, que se van manifestando, que también ahorita voy a comentar algunas cuestiones de un post que pues sí generó esta inquietud, ¿no? De lo que están viviendo muchas mamás, porque curiosamente, como yo le hablo a mamás, pues me contestan mamás. Y yo lo agradezco mucho porque es lo que me permite seguir ofreciendo este contenido de acuerdo a tu necesidad, de acuerdo a lo que tú estás viviendo. Así que, bueno, entonces te digo que en lugar de estarlo viendo como el rol femenino y masculino, con lo que aporta cada uno, lo que estamos ahora viendo que se expresa es
Gracias por sus saludos, gracias por quienes están aquí cada vez uniendo. Veo como que entran y salen, sin embargo, bueno, sabemos que a veces así pasa con el internet, ¿no? Que la señal es un poquito inestable. Y pues en este agradecimiento te comento que en las familias hoy en día se observa más una cuestión como de la energía masculina y la energía femenina que aporta cada uno de los cónyuges, incluso cuando uno de los dos no se encuentra, ¿no? Cuando está solo papá o solo mamá con los hijos, porque aquí finalmente de lo que se trata es de que ese progenitor que se queda con los hijos o ese cuidador que está con los adolescentes, pues le pueda dar ese lugar al que no se encuentra, porque esto sí, pues nosotros nos toca trabajarlo muy a profundidad en las mentorías, en las constelaciones familiares, dado que cuando también ya me lo habrás escuchado, y si no te invito a que regreses a videos anteriores, ya sea que estés en YouTube, en Facebook, en Instagram, porque cuando se excluye a uno de ellos o a otros integrantes de la familia, pues hay como un desequilibrio, se alteran, como dice Bert Hellinger, el creador de las constelaciones familiares, los órdenes del amor en la familia. Así que bueno, yo te invito a que si tienes preguntas sobre esto, pues me escribas en directo, me mandes un mensajito para que lo vayamos viendo cómo te puedo ayudar en estos temas, debido a que cuando en esto de que a veces no está papá o no está mamá, los hijos, ahorita voy a entrar justo al post, a veces como que se ensañan, pareciera, es como lo manifiestan muchas mamás, como que se ensañan con el que está, ¿no? Porque uno tiende, y yo lo viví como hija de padres divorciados, que viví con mi mamá pues casi siempre, pues yo estaba con ella, y como a ella le tocaba toda la parte de la educación, de la formación, de pues irnos guiando a mi hermano y a mí, pues sucedió que le tocaba pues ser como la mano dura, ¿no? En muchas ocasiones. Y yo como hija, porque no puedo hablar a nombre de los demás, pero sí lo he visto y he escuchado de otras mamás, que eso les pasa con sus hijos, pues yo como hija decía, ay, si estuviera mi papá con nosotros, ay, si yo viviera con mi papá. Entonces se tiende a idealizar al progenitor que no está, porque uno cree aquí en su fantasía, y eso les está pasando según lo que leí, y de verdad invité a todas las mamás que hicieron este comentario a que pues me sigan en mis lives, a que vayan, que vayamos enriqueciéndonos juntas, ¿no? Con lo que cada una de nosotras vamos viviendo, sea como hija, sea como mamá, cómo lo han resuelto otras mamás, porque cuando sucede esto de que el hijo dice, te odio, me quiero ir con mi papá, o como leí en uno de los comentarios, el post era que no te tomes nada personal, ¿no? Con los hijos, que a veces los hijos dicen, me quiero ir con mi papá, te odio, eres la peor mamá del mundo, eres una mala mamá. Y tal vez muchos hijos lo hemos llegado a pensar, a sentir, a expresar. Y por experiencia te digo, y ahorita es donde ya voy a entrar en la parte del pequeño ejercicio que quiero que hagamos hoy, que uno como hijo, cuando dice esas cosas, generalmente no lo está sintiendo en lo más profundo de su corazón. O sea, es como el reclamo momentáneo tener a su, casi siempre es al papá, ¿no? Que generalmente, casi siempre es el papá el que no está. Y a veces está, pero no está. O sea, siguen juntos, siguen en el mismo hogar, pero resulta que por cuestiones de trabajo, por diferencias que empieza a haber en el matrimonio, en lo que sea, a veces el papá no está, y cuando esto ocurre, pues como te digo, el hijo se ensaña con la mamá, que es como la que tiene a la mano, ¿no? Así que, bueno, en este sentido de cuando te dicen esas cosas, yo te invito, pero así encarecidamente, a que con todo el trabajo que da, pero sí, yo sé que da trabajo, porque en muchos temas ocurre que cuando tenemos un problema, pues es más fácil como empezar a, como el proceso de las vacas, ¿no? Estar rumiando, y decir, ay, pero ¿cómo? ¿Por qué? Me dijo, me hizo, no hizo, vino, no vino, etcétera. Y uno está rumiando eso. Dicen los neurocientíficos que nos consume más energía y ocupamos más partes del cerebro cuando estamos rumiando y preocupándonos, que cuando
buscamos alternativas, buscamos estrategias de relajarnos, de ganar en claridad mental, que esto lo vamos a ver dentro de 2 miércoles, que vamos a platicar un poquito de estos tips ya más concretos para ayudarte en esos momentos en que, como te digo, empiezas como a estar dándole vueltas y vueltas y vueltas al mismo discurso de lo que te están diciendo los hijos, de cómo te estás sintiendo, en lugar de encontrar esas estrategias que te permitan estar como más tranquila, más relajada y tomar las cosas en su justa dimensión. Porque si este tipo de frases, que por supuesto que son súper dolorosas y que pegan así en el fondo del corazón, si te lo tomas tan a pecho y tu hijo está más bien muy ofuscado, muy enojado, lo más seguro es que no era eso lo que te quería decir. Los adolescentes, los jóvenes, entran en una etapa de muchísima confrontación, en ese querer saber quién soy, quién no soy, qué quiero, qué no quiero. Con quien más chocan, pues es con sus figuras más importantes, con sus más grandes afectos. Si no nos tuvieran tanto cariño, si no fuéramos tan importantes en su vida, no chocarían con nosotros, porque les sería indiferente lo que esté pasando. Entonces, bueno, yo sé que ya que está uno en la situación no es tan sencillo, que ya que está uno viviéndolo, pues uno quisiera así como que volvieran a ser esos lindos y bellos, tiernos, maravillosos bebés, esos niños de 1 año, 2 años, que tanto tanto cariño nos brindaban, ¿no? En un abrazo, cuando se cargan, cuando dan un beso, todo eso. Entonces, justamente una de las maneras de como desapegarte un poquito de ese discurso de no te quiero, eres lo peor, me quiero ir con mi papá sí es buena onda, tú eres de lo peor, etcétera. Si tú conectas con esa vivencia de cómo estaban antes, tu cerebro empieza a generar otras hormonas que te van calmando. Entonces, más calmada, más tranquila, puedes dimensionar esas frases que te están diciendo. En lugar de sentir como que te lo están soltando con todo el odio, aunque así parezca y aunque así te lo digan, créeme que ya cuando uno se calma, o sea, cuando uno como adolescente se calma, uno dice, creo que me excedí, o sea, sí creo que verdaderamente no debía haber dicho todo eso, ¿no? Y yo creo que me emocioné porque ya mi gargantita quería agüita. Entonces, bueno, a ver, déjame ver, así te decía que cuando nosotros estamos conectando con incluir a papá y a mamá, a estar más tranquilas, a estar como en perspectiva con lo que está ocurriendo, podemos abrirnos a conectar con ese linaje tanto paterno como materno. Y cuando nosotros conectamos con eso, en lugar de que entremos en esa dinámica de decirle al hijo, ay no, pero ¿cómo que con tu papá? Es tú porque no lo conoces, tu papá es esto y aquello más, porque conozco a muchas mamás que eso han hecho y después se arrepienten, ¿no? Dicen, ay, es que pues no había necesidad de decirle todo eso al hijo, ¿no? Finalmente yo escogí a su papá y yo le reclamo al hijo, entonces como que no tiene congruencia, ¿no? Entonces las mismas mamás en nuestras mentorías, en nuestras sesiones, pues reconocen que eso les hace perder respeto. Nosotros es lo que vamos trabajando, que tú solita te des cuenta, que tú solita llegues a esas conclusiones, porque en la medida en que tú lo interiorizas, tú te apropias de eso, para ti adquiere un significado y va sobre lo que está ocurriendo, a diferencia de cuando alguien te lo dice. O sea, alguien te dice, ay, es que tienes que hacer esto y esto y esto, y para ti no tiene sentido, para ti es así como, bueno, ella lo dice porque no lo está viviendo, pues difícilmente te vas a apropiar de eso y lo vas a implementar. Entonces, muy importante que tú lo vayas interiorizando. Y como te digo, en la membresía, en las mentorías, pues vamos viendo cuáles son todas las ventajas, todas las bendiciones, todo lo bueno que se recibe de aceptar, de dar un lugar en nuestro corazón, de incluir a nuestros 2 linajes. Como te digo, todo el linaje masculino, todo lo que viene de parte de papá, abuelos, bisabuelos, tatarabuelos, etcétera, y todo nuestro linaje femenino, ¿no? Mamá, abuelas, bisabuelas, etcétera. Porque
todo lo que tiene que ver con la prosperidad, con la abundancia, con la salud física, con pues un tanto la salud emocional, pues viene del linaje femenino. Y todo lo que tiene que ver con salud mental, con claridad, con abrirnos al mundo laboral, tener buena toma de decisiones, de organizar, de pasar a la acción, de planificar, todo eso tiene más que ver con nuestro linaje masculino. En la medida en que lo vamos integrando, así como energía, por eso hace ratito te decía, y si acabas de llegar, sí te recomiendo que veas todo el video, porque cuando nosotros lo integramos como energía masculina y femenina, ya no es tan relevante el que sea una familia con dos mamás o dos papás, o solo con la mamá o solo con el papá, siempre y cuando cada uno ocupe su lugar, que esto es otro de los aspectos que trabajamos mucho en constelaciones familiares, que cada quien ocupe su lugar, que yo no quiera ponerme en el rol de mamá o en el rol de la hija mayor si no la soy, ¿no? Sino decir, yo solo soy la hija, yo solo soy la nieta, yo solo soy la sobrina, o sea, yo ponerme en el lugar que me corresponde. ¿Okay? Entonces, por eso es tan importante que entremos al tema de cómo la familia nos arraiga, cómo nos fortalece. Y aquí tu ejercicio para hoy es que dibujes un arbolito. Vas a dibujar un arbolito, tú lo dibujas como tú quieras, pero ya sabes, ¿no? Está la base, el tronco, la copa del árbol y, por supuesto, fundamental, y de lo que estamos hablando hoy, de las raíces, porque la familia es lo que nos cimenta, nos arraiga, nos aterriza, nos permite conectar pues con toda la abundancia social, física, material, emocional, espiritual, toda, porque estamos pues vinculados a nuestra esencia, ¿no? Somos seres vivos, entonces es lo que nos va ayudando a tener un mejor desempeño, un mejor desenvolvimiento en nuestra vida en general. Entonces, bueno, al dibujar ese arbolito, las raíces, como te digo, viene siendo la familia. ¿Qué parte de la familia? Bueno, nuestros valores. Y en los valores, wow, yo creo que lo vamos a desglosar en otro live, porque en los valores, bueno, si hablamos, por ejemplo, del amor, que es de lo que más hablamos en estos lives, está el poder ser vida y dar vida a los que nos rodean. Y dar vida tiene que ver con buscar espacios de alegría, de bienestar, de felicidad, que yo he mencionado mucho, que esto no es eternamente estar contentos, felices, dichosos, diciendo que somos wow, pollyanna, ¿no? Así que todo le vemos el lado positivo, aunque sí es algo que yo promuevo, o sea, que si tienes momentos de enojo, como todos los tenemos, yo me enojo y a veces me dicen, de lo del podcast que estoy haciendo, me dicen, ¿no? Hay mamás que me dicen, ay, qué bonita tu voz, me encanta, que no sé qué. Y en mi casa, aquí entre nos, que nadie sepa, en mi casa me dicen, te voy a grabar cuando estás gritando, te voy a grabar cuando estás enojada, porque por supuesto que me enojo, que grito, pero no es lo mismo gritar y calmarme y parar en seco y decir, ¿qué gano con gritar o qué gano con enojarme? No es lo mismo parar al minuto, a los 5 minutos, a los 10 minutos, que quedarme así un día, una semana, un mes o eternamente, ¿no? Como hay gente que tristemente pasan décadas y décadas y sigue reclamando y sigue, pues sí, quejándose. Y aquí voy a retomar un comentario de una mamita que me escribió y decía en ese mismo post, porque sí me enfoqué en este live a responder a ese post, ¿qué pasa cuando los hijos ya son mayores de 18 años y siguen en esa, como en esa queja, en ese recriminar, en ese reclamar, en ese exigir? Y bueno, aquí yo lo que le digo a esta mamá, y si no está hoy y no me escribe, le voy a mandar un mensaje directo para ver, que ahora sí que se entere, ¿no? De esta cuestión de que cuando esto ocurre, es muy probable, muy probable que este hijo esté buscando la mirada de algún otro integrante de la familia excluido. Cuando ocurren este tipo de situaciones, en la mayoría de los casos se ve cuando ya se entra al campo morfogenético en una constelación familiar, que es así como el alma de la familia, donde entramos en
pues sí, en la energía de todo ese campo que está en toda la información celular de todas nuestras generaciones previas. Entonces ahí es donde se pone de manifiesto a quién está como llamando la atención, quién está como de alguna manera viviendo el destino de este joven, por ejemplo en este caso, quién de los ancestros excluido. Entonces, bueno, este es todo un tema que se trabaja personalmente y a detalle, porque esta es una posibilidad, no quiero decir que así sea, pero lo más seguro es que sí se trate de algo así, ¿no? Entonces, cuando nosotros vemos alguna situación de este tipo que no nos checa, que esté ocurriendo en esa generación, en ese integrante de la familia, es muy probable que esto venga de un ancestro. Así que pues ahí es importante hacer esta sanación personal a la que yo siempre les invito, ¿no? Entonces, bienvenida, gracias, psicóloga Dina. Tenemos una charla pendiente. Entonces, bueno, ¿qué otra cosa para que no se me olvide? Estábamos en lo del árbol, ¿no? De que las raíces son tan importantes en nuestra vida en cuanto a los valores, y que cada uno de estos valores, como el amor, que hablábamos de esto, de la amistad en la comunidad, la sororidad, que es así como el apoyo entre mujeres, cada vez está cobrando más relevancia, porque es como, imagínate, como hay unos árboles que se llaman secuoyas, que crecen inmensamente, o sea, son enormes esos árboles. Sus raíces son muy extensas, o sea, se extienden a lo ancho, no son tan a lo vertical, sino a lo ancho, horizontalmente, y llega un punto en que se entrelazan. Y eso, dicen los expertos en botánica, en plantas, todo eso, que es lo que les da esa fortaleza de crecer tanto. Entonces, bueno, yo creo que si aquí nos metemos en el valor del amor, de la amistad, de la sororidad, de la honradez, de la honestidad, o sea, del respeto, de la responsabilidad, o sea, todos y cada uno de ellos nos va a ir permitiendo cimentarnos más, fortalecernos más, y ver cómo podemos modelarlos en los hijos. Los hijos, y aquí la psicóloga que dice que aquí anda nuevamente acompañándonos y que le doy la bienvenida y le agradezco, no nos dejará mentir que cuando precisamente nos vamos permitiendo que a través del modelaje los hijos observen todas estas cuestiones, resulta que cuando pasa todo este rollo de la adolescencia, cuando se van calmando las hormonas, cuando se va acomodando su identidad, su sensación de autonomía, de independencia, seguridad, todo lo que va ganando el chico con tanta confrontación en la adolescencia, pues cuando ya está en situaciones donde tiene que responder con este tipo de valores, lo va a hacer en base a lo que vio en casa, casi siempre en casa. Sobre todo si tú estás ahí pendiente para modelar estos valores, porque si no, pues lo va a manifestar de acuerdo a donde lo vio. Entonces aquí es muy importante cuidar qué estamos mostrando. Uno piensa que no nos ven, que no nos oyen, que no nos hacen caso, sin embargo, sí están súper atentos. Así que todos estos valores, pues sí hay que irlos trabajando primero en nosotros, ir sanando si es necesario. Estamos todas las psicólogas, todos los psicólogos, coaches, todo, bueno, pero las cuestiones emocionales sí son de psicología. O sea, yo cada vez lo escucho más y de verdad lo honro y lo agradezco. El otro día me tocó con un locutor en el radio que alguien hizo un comentario y la verdad ni me acuerdo de qué se trataba, pero sí recuerdo que el locutor le dijo: ya estás sacando tus traumas, vete al psicólogo. O sea, no un programa de radio, una lectura que luego buscan mucho, cada vez más gente anda buscando así como lecturas rápidas, ¿no? O sea, que me digan rápido, que me saquen rápido de este estado emocional. No, las cuestiones emocionales se trabajan a profundidad si queremos que verdaderamente se llegue al fondo del asunto. Y que bueno, personalmente, y no sé qué nos pueda decir Adina, yo creo que no se termina de llegar así como al centro de la cebolla, por poner alguna analogía. Sin embargo, conforme lo vas desgajando, conforme vas quitando capas, sí te acercas a ese autoconocimiento, a esa sanación emocional a la que todos tenemos derecho, creo yo. Entonces, bueno, en este árbol con las raíces vamos a ver nuestros valores
y vamos a ver cómo, como les decía yo en este dato de estos árboles que se enraizan, cómo cuando hacemos unidad, cuando te digo, cuando en sororidad nos ayudamos, logramos más cosas. Así que yo creo que estamos en una era en la que las mujeres nos estamos uniendo, estamos haciendo sinergia, estamos trabajando juntas y es uno de los mejores ejemplos, de los mejores regalos que le podemos dar a estas nuevas generaciones. Así que bueno, en tu dibujito del árbol hasta abajo van a ir las raíces y aquí en lo de las raíces pues fundamentalmente están nuestros valores, nuestras creencias, entonces hay que cuidar que esas creencias sean empoderadoras, que sean potenciadoras, que nos impulsen, no que nos frenen, no que nos obstaculicen, no que no nos permitan crecer y avanzar. Y aquí yo te invito a que veas, escuches mi podcast, porque creo que el tema de los 5 lenguajes del amor de los jóvenes ayuda muchísimo con este tema de los valores. Déjame un mensajito, déjame un corazoncito, un emoji por ahí y te mando el enlace del podcast para que puedas ver estos temas. El podcast lo puedes encontrar en casi todas las plataformas como Semillas de Luz para Mamá. Y ninguno dura más de 3 minutos y ese es mi compromiso, esa es mi idea, para que tengas justamente una semillita cada día que puedas ir sembrando para lograr esa familia en armonía que buscamos aquí, ¿no? Por eso estamos en miércoles de armonía con Glendy. Entonces, siguiendo con el arbolito, en el tronco tú vas de tu familia. Cada una de las familias tenemos distintas formas de ser. Hay familias así, dicen la familia muégano, ¿no? Súper unidas. Hay familias más bien como que cada quien por su lado. Hay familias como muy democráticas, en donde todos opinan y todos hacen consenso. Hay familias donde los papás así son de un liderazgo como muy holgado, entonces dicen, no, pues vive y deja vivir, y de aquí cada quien vaya, dan como cierta guía, pero como que más bien dejan que los hijos y que la pareja y todo tengan como más libertad, ¿no? Está también esas familias, todavía hay 2 que 3 familias así como muy autoritarias, las familias autócratas, donde dice el que lleva la voz cantante, aquí mando yo, y yo le decía apenas a una adolescente, ¿no? Que yo sí soy fruto de esa generación en donde te decían en casa, no te estoy pidiendo tu opinión, no te estoy preguntando, te estoy diciendo que hay que hacer esto. Entonces, bueno, da trabajo irse quitando de todas estas creencias, de todos estos métodos de educación que definitivamente están completamente obsoletos y buscar esas nuevas formas de convivir con los adolescentes, de mostrarles modelos completamente abiertos, ¿no? En donde ellos sepan que tienen la libertad de elegir, por supuesto con esa dirección que sí se requiere en algunas cuestiones donde pueda estar en riesgo su integridad, ¿no? Su seguridad, tanto de ellos como de quienes les rodean. Ese sí es un principio que para mí es importante, que siempre lo menciono cuando sale este tema, de procurar la integridad física, mental, emocional, si fuera el caso, espiritual. ¿Ok? Entonces ahí anotar las características, ¿no? ¿Cómo considero que es mi familia? Y en la copa del árbol vas a anotar, y sería súper lindo que aquí aunque sea pongas un arbolito con un emoji, o si me mandas la foto de tu arbolito va a ser mucho más lindo. Si me das permiso de publicarla sin tu nombre, cosas así, mucho mejor, porque esto es lo que enriquece nuestra comunidad. Y en esa copa del árbol vas a poner tu visión de familia, o sea, cómo es para ti esa familia ideal, cómo vives tú esa libertad, ese sentir para tus hijos y para ti, sabiendo que cada uno de ellos tiene como su camino, su propia luz, su propia manera de brillar, y que no necesariamente va a corresponder con lo que tú quieres. Pero esa visión puede ser precisamente que tu hijo se sienta libre de expresar aquello que es su don, que es su talento, que tal vez yo cada vez veo más jóvenes que se quieren ir al extranjero, ¿no? Yo vivo en México, pues México, yo amo México, yo vivo en la ciudad en la que nací y me encanta viajar y conocer el mundo, pero para vivir amo Cuernavaca.
me gusta su clima, con todo y que de repente hace calorcito, pero no toda la gente es tan arraigada como muchos que nacimos aquí en Cuernavaca y aquí seguimos. Me quiero ir a vivir al extranjero, creo que hay más oportunidades en otros países, etcétera. Pues en cierta forma me da tristeza porque digo, hay fuga de talentos, fuga de cerebros, pero respeto ese deseo y por supuesto que lo impulso y creo que es una de las funciones más importantes y más dignas de reconocer de los papás, que puedan dejar que sus hijos abran sus alas y vuelen libremente, respondiendo a su llamado, a su vocación, a su talento, a su don, a su genialidad, a aquello que vinieron a hacer aquí en esta vida, ¿no? Entonces, bueno, así como que recopilando, es lo que te quería compartir. Recordarte que el próximo miércoles a esta misma hora va a estar con nosotros Lili Castillo para hablarnos de unión consciente, que es la manera como ella ha enfocado el vivir eso que todos los demás llamamos familia. Y una cosa más que te quiero comentar, con todo y que estuve hoy hablando de la diversidad de familias, etcétera, por todos los comentarios que recibo, por el trabajo que generalmente realizo con quienes me brindan su confianza para que tengamos juntas ese programa de mentoría o con quienes hago constelaciones familiares, en su mayoría todavía me tocan familias como más tradicionales en cuanto al modelo mamá, papá e hijos. Entonces, así es como hablo casi siempre. Sin embargo, estoy de lo más abierta y de lo más inclusiva a todo el tema que cada vez surge más en cuanto a diversidad en las familias. Así que bueno, pues hoy te hice varias invitaciones. La del arbolito me encantaría que lo hagas y nos compartas cómo te fue. Recuerda, en tus raíces pones los valores que los unen, que los enraizan, que los fortalecen. En el tronco, las características de tu familia. Y en la copa, como tus hijos todavía están en edad formativa, pues esa visión que tú tienes para ellos, atendiendo a esa libertad a la que tienen derecho. Así que bueno, pues te invito también a mi podcast y nos vemos el próximo miércoles con Lili Castillo. Que tengas una feliz noche. Como siempre te mando muchos abrazos.